Buenos días, sesión 6 bloque 1, ¿cierto? Para el archivo. Listo, entonces les voy a mostrar, por ejemplo. Voy a mostrar este. Entonces tenemos, ahí lo ven. Este era un problema que hicimos, que era un simulador bancario, un caso de estudio, ¿cierto? Entonces en el simulador bancario pues, nos pedían realizar una aplicación que hiciera una simulación de un portafolio de un cliente en tiempo real. Entonces había una información que tenía que tener, que era el nombre del cliente, el número de la cédula. Había un portafolio que eran las cuentas de ahorro corriente y certificados de los CDTs. Y acá me decían que se requiere que el programa permita que una persona simule el manejo de sus productos bancarios. Les decía, hacer operaciones necesarias sobre los productos y avanzar mes por mes en el tiempo para que el cliente pueda ver los resultados de sus movimientos. ¿Sí? Este está más enfocado pues a programación, pero es para que vean, me interesa es que vean la hoja de requerimiento. ¿Sí? Entonces digamos que esta era una de las soluciones del simulador bancario en Java. Entonces primero nos decía, identifiquemos los tres requerimientos. Entonces miren lo que yo les decía, hay un nombre, hay un resumen, hay una entrada y hay unos resultados. No hay un proceso porque el proceso era el código en Java, ¿cierto? Entonces este tipo de documentación no lo exige. Entonces miremos por ejemplo, acá hay un requerimiento, el nombre del requerimiento R3 y les decía visualizar el saldo del CDT. Mire que lo que yo les decía ayer, el nombre del requerimiento es un nombre corto que diga qué estoy buscando hacer, ¿sí? Acá me decían visualiza el saldo del CDT por cliente. Entonces el resumen es el número de preguntas que voy a resolver en ese requerimiento. En este caso no habían entradas porque ya estaban establecidas en otro requerimiento anterior, ¿sí? A veces no hay entradas porque son invisibles, a veces no hay salidas, pero es decir, no hay entradas visibles o no hay salidas visibles, pero siempre hay una entrada, siempre hay un proceso y siempre hay una salida. La máquina no trabaja sin información, ¿cierto? Y la máquina no arroja siempre alguna información, que a veces no la ves, a veces no la... En ese problema decíamos que no había entradas porque uno no tenía que digitar nada, ¿cierto? Pero ya había unos datos en la parte interna, mire, había unos datos donde decía el nombre del usuario, ¿cierto? Porque eran internos. Esas fueron las entradas para que mostrara datos, ¿cierto? Bueno, entonces sí, ahí tenemos que el nombre, la entrada, el número de meses, que es lo que yo digito, y el resultado. En nuestro caso, nuestro ejemplo, lo que yo les decía aquí, vamos a poner en entradas todas las variables y constantes, pues yo sé que no van siempre, pero lo vamos a poner por ejercicio. Acá las respuestas y en la mitad, como no, este era el código era en Java, simplemente se ponía una sola, no se pone salida porque la salida es el código, el proceso porque el proceso es el código, ¿cierto? Para nosotros íbamos a poner el proceso. Y mire que acá, por ejemplo, habían dos salidas, acá hay solo una, ¿sí? Entonces miren que esto se usa mucho. Esto es como, esta es la solución, esto ya no lo vamos a ver, ¿sí? Entonces es bueno que miren que sí, que eso sí lo van a usar ustedes en su vida, ¿cierto? Entonces es importante que lo empiecen a ensayar. El día de ayer nos habíamos quedado en que íbamos a arrancar con los polígonos, ¿cierto? Vimos ayer que existían los espacios, que existía el plano, que existía la recta y todo desde un simple punto, ¿cierto? El día de hoy ya nos vamos a saltar toda esa geometría euclidiana porque son
Eso es un semestre de clases, viéndola por lo menos 4 horas a la semana, si no más. Eh, y vamos a caer a la parte final, que es la parte de polígonos y la parte de poliedros, áreas y volúmenes, que es donde más nos vamos a centrar. Entonces tenemos que un polígono, recuerden que poli significa mucho, ¿se acuerdan cuando veíamos polinomios? Es muchos monomios. Polígonos, gonos es ángulos, muchos ángulos, ¿cierto? Tenemos que hay muchas clases de polígonos, ¿sí? ¿Cuál es la condición para hacer un polígono? ¿Sí? Para que diferenciemos. La condición para hacer un polígono es que, como su nombre lo dice, ángulos, muchos ángulos. La primera condición es que todas las líneas del polígono sean líneas rectas, ¿sí? Y la segunda condición es que sea cerrado, ¿cierto? Es que hay un área determinada cerrada por líneas rectas, ¿sí? Porque así se cumple la condición de tener muchos ángulos, ¿cierto? ¿Sí? Así cumplo la condición de tener muchos ángulos. Mirando esta definición, entonces este sería un polígono, pregunto yo. Profe, ¿cuál? ¿Qué? El círculo. El círculo sería un polígono. No, profe, porque no tiene lados. Exacto, no tiene las líneas rectas. Ah, que tiene un área encerrada, sí, pero no tiene líneas rectas. Entonces ya no clasifica como polígono. Por ejemplo, vamos a mirar este. Este sería un polígono. Profe, sí. Ah, Este no. sería un polígono. Ah, eso es. Mire que al principio parecía que sí, y después cuando les tiraron la curva, ya todos dijeron no, ¿cierto? Excelente, o sea, que yo tenga algunas rectas, pero si hay al menos una curva, ya la jodí, ya no es un polígono. ¿Es una figura geométrica? Sí, es una figura geométrica y se pueden calcular y no hay problema. Entonces podríamos que hablar a nivel de conjuntos, un polígono es un subconjunto de las figuras geométricas, ¿sí? ¿A qué importa la forma? No importa la forma. La forma, tenemos al famoso triángulo, tenemos rectángulos, tenemos cuadrados, ¿sí? Tenemos rombos, tenemos triángulos rectángulos, tenemos pentágonos, hexágonos, ¿sí? Tenemos, bueno, ahora, y este sería polígono, o este sería polígono. La estrellita y la flecha serían polígonos. ¿Cómo? Es que no ando regañando. No te entendí, Luisa, qué pena. Pues que no veo dónde se señalan, entonces no sé por Aquí, qué yo preguntar. esta flechita y esta estrellita serían polígonos. Estas dos. Luisa, ¿nos estás hablando? Te escuché un murmullo por Sí, allá. ¿me escuchan? Sí, ahora sí.
Digo que sí porque tiene líneas rectas. Es correcto, tiene líneas rectas y encierran un área, ¿cierto? Entonces ahí tenemos polígono. Ah, que es que no es la forma tradicional que vemos. No, no es la forma que siempre vemos, un cuadradito, un triángulo, pero sí son polígonos, cumplen las reglas que establecimos. Hay unos polígonos que, que, que como no tienen todos sus lados y ángulos iguales, se llaman polígonos irregulares. Irregular, irregulares, sí, como este. Todos sus ángulos son diferentes, todos sus lados son diferentes. Pero hay otros como este pentágono, por ejemplo, que todos sus lados miden lo mismo, ¿sí? Y todos sus ángulos miden lo mismo, ¿sí? Entonces estos son polígonos regulares. ¿Listo? Regulares. Porque todos sus lados y ángulos miden lo mismo. Eso es como la clave. Con base a todo lo que hemos hablado, ¿cuál es el máximo el mínimo, perdón, no el máximo infinito? ¿Cuánto es el mínimo de lados que puede tener un polígono? 3. Correcto. ¿Por qué 3? Porque imagínense, si yo hago 2 lados, ¿cómo lo cierro? ¿Sí? Alguien diría por ahí, ¿no? Pues llegue y eso sí o no. Pero ya no son líneas rectas. Encierran áreas, pero no es recto. Entonces el mínimo es el triángulo. El mínimo de lados que vamos a encontrar es un triángulo. ¿Sí? Entonces tenemos que en los triángulos tenemos a unos famosos que son el equilátero, donde sus 3 lados son iguales, el isósceles, donde 2 lados son iguales, y el escaleno, donde los 3 lados son diferentes, y tenemos al rectángulo, el triángulo rectángulo, que uno de sus lados mide 90. ¿Sí? Miremos esto. ¿Sí? Resulta que el triángulo rectángulo, uno de sus lados mide 90. Hagamos otro postulado por ahí. Por ahí dice dice por ahí, un teorema, que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suman 180. Si usted suma todos los ángulos internos de un triángulo, siempre suma 180. Y entonces, si el rectángulo tiene un ángulo de 90, ¿cuánto es el máximo de ángulos de 90 que puede traer un triángulo? 1, 2, 3, porque no hay más de 3, ¿cierto? Si el máximo de ángulos de 90, ¿cuánto es el máximo de ángulos de 90 que puedo tener? Si sus ángulos internos suman 180. Puedo tener 3. Las preguntas que nos tenemos que resolver. Puede tener 3, puede tener 2, puede tener 1. ¿Qué piensa? La pregunta que se está escuchando mi pasito. Ah, perdón. La pregunta es que si la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre suma 180, ¿cuánto es el máximo de ángulos de 90 que puede tener un triángulo? ¿Cuántos? 1, 2, 3, porque son 3 ángulos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces un triángulo puede tener 90 grados en sus ángulos? Pues, Profe, 3 veces. Puede tener 3. Otro dice 1. Luisa dice 1, es cierto. Miremos, ¿por qué no 2 y por qué no 3? Porque si yo sumo 90 por 3, ¿qué me da? 9 por 3, 27.
me da 270, Ah, no, ¿cierto? siempre me considera dos. Eso. Ah, no, no, Entonces, solo uno porque, digo, solo uno porque si fueran dos también si ya daría fueran 100 dos, y no como hacer exacto, un triángulo solo con dos lados. exacto, y me quedaría así como abierto, ¿sí? No lo podría cerrar porque tengo dos ángulos de 90, ¿cierto? Tengo dos ángulos de 90 y entonces no lo podría cerrar, ¿sí? Entonces sí, solamente puedo tener un ángulo de 90. Ay, ¿cuánto miden los otros? Vaya usted a saber. Pues los otros sumarán 90, ¿cierto? Los otros sumarán 90, pero ¿de cuánto puede ser? No sé, 45 y 45. Si son diferentes, serían 60 30, 40 50, 65 25. Pues hay infinidad de posibilidades, ¿cierto? Lo que me interesa es entender cuál es ese concepto. Se las pongo más difícil. Resulta que este es un triángulo, rectángulo, isósceles. Ya que ustedes se están dejando retar, yo los reto. Isósceles, ¿qué significa? Que tiene dos lados iguales, ¿cierto? Lo acabamos de decir. Este lado es igual a este lado. Si es un triángulo rectángulo isósceles, ¿de cuántos son los otros dos ángulos? ¿Cuánto creen? Así por pura intuición. Pero me repite, por favor, no le escuché bien. Yo Internet está tengo, como... se me está escuchando muy mal. Porque No, si, profe, el internet mío ah, es más malo. bueno, si no me vuelvo a, salgo y vuelvo a entrar. Eh, Tenemos un triángulo rectángulo y es triángulo rectángulo isósceles. Y por acá vimos que el isósceles tiene dos lados iguales, ¿cierto? Mi pregunta, que por pura intuición, si es rectángulo isósceles, ya sé cuánto mide este, que este mide 90, ¿cierto? ¿Cuánto creen que miden estos dos? Estos No, dos son los lados iguales. ¿Cómo? 60 y 60. 60 y 60. 45 y 45. Eso, 45. Eso, 45 y 45. Por pura intuición uno lo puede sacar. Resulta que en los isósceles los lados iguales tienen ángulos iguales, ¿cierto? Entonces, mire que a partir de un par de teoremas ya puedo sacar mucha información de cosas, de ejercicios de forma intuitiva. Ni siquiera tengo que saberme toda la teoría, ¿sí? Solo es con este teorema empezamos a sacar, mire, todo esto, ¿sí? Listo. Entonces ahí tenemos los triángulos famosos, hay unos más famosos que otros. De ahí aparecen los cuadriláteros, ¿cierto? Ustedes los escuchan en el boxeo que subieron al cuadrilátero. Claro, tiene cuatro lados, es por eso. Ah, que es que yo veo Ultimate y hablan de ¿qué? Del octágono, ¿cierto? En Ultimate creo que hablan Ultimate de la del frisbee. UFC es la de esas peleas con todas sangrientas. Ahí hablan de que suben al octágono, ¿cierto? ¿Por qué? Porque creo que es un tema de 8 lados. El ring tiene 8 lados. Es básicamente eso. Entonces en este cuadriláteros hay muchos, ¿sí? Cuadrilátero es todo lo que tenga 4 lados, independiente de si es un rombo, una cometa, un rectángulo o algo o si los 4 lados son diferentes, eso no importa. Ahí aparecen unos famosos que son el cuadrado, que el cuadrado tiene los 4 lados iguales, que es el rectángulo, que el rectángulo tiene. Ojo que la condición para ser rectángulo es la siguiente. La condición para ser rectángulo es, primero, que este lado sea igual a este, lados opuestos iguales, ¿sí? Lados opuestos iguales y paralelos. Y la segunda condición es que sus 4 ángulos sean de 90. Esa es la condición para ser rectángulo. Para ser cuadrado sería parecido. Para ser cuadrado, mi condición es que
ahí sí, todos los lados sean iguales, pero que mis ángulos sean de 90. Obligatorio. ¿Sí? Aparece otro que se llama el paralelogramo. ¿Sí? ¿Cuál es la condición del paralelogramo? Que sus lados opuestos sean iguales y paralelos. Y ya, no más. Los ángulos, no, pues para que sean iguales y paralelos, estos ángulos terminan opuestos, miden lo mismo, los opuestos. Pero no miden 90, entonces mire que este cumple más condiciones que este, ¿cierto? ¿Cuál es la condición del rombo? La condición del rombo es que sus cuatro lados entre sí sean iguales, pero no me dice nada de los ángulos, ¿sí? Al final termina siendo igual que el paralelogramo, que los ángulos opuestos son iguales. O sea que yo puedo, son opuestos, son iguales los opuestos. O sea que yo puedo decir que un rombo es un paralelogramo. Sí lo puedes decir. Pero todo rombo es paralelogramo. No lo puedes decir porque en el paralelogramo no se me exigen que los cuatro lados sean iguales. En el rombo sí. Yo puedo entonces decir que un cuadrado es un rectángulo. Sí, yo puedo decir que un cuadrado es un rectángulo. Y puedo decir, cosa que pasa muy a menudo, que un rectángulo es un cuadrado. No, no puedo decir eso, porque no cumple la condición de que todos los lados son iguales. Entonces un cuadrado es un rombo también. Sí, un cuadrado también es un rombo porque cumple la condición de que los cuatro lados son iguales. ¿Y un cuadrado es un paralelogramo? Sí, porque cumple la condición de que los lados opuestos tienen que ser iguales y ser paralelos. ¿Un rectángulo es paralelogramo? Sí, también es paralelogramo. Entonces mire que yo puedo ser uno y ser otros, pero esos otros no pueden ser, no puedo ser yo, no pueden ser el uno, ¿cierto? Estos que cumplen más restricciones pueden entrar en espacios de otros, ¿cierto? Tenemos la cometa es más o menos, no la voy a dibujar feita, la cometa es más o menos, la cometa es gracioso porque la cometa es que los dos lados de arriba son iguales y los dos lados de abajo son iguales, ¿cierto? Estos lados son iguales y estos lados son iguales, ¿sí? Estos lados son iguales y estos lados son iguales, ¿sí? Ya la cometa. Tenemos a otro, tenemos al trapecio, por ejemplo. Toque torcido. La condición. Un poquito mejor. Supongamos que yo lo dibujé muy bien y la condición del trapecio es que estos lados opuestos son paralelos, no iguales sino paralelos, ¿cierto? Y estos no importa, estos pueden tener todas las medidas y ángulos que quieran, ¿cierto? Estos no importan, ¿sí?
tienen medidas diferentes, pero la condición para hacer trapecio es que este lado y este tienen que ser paralelos, ¿sí? Esa es la condición. A este de abajo le llamamos base mayor y a este de arriba le llamamos base menor. ¿Es un cuadrilátero? Sí, porque tiene 4 lados, ¿cierto? Yo puedo hacer un trapecio así, veamos, como los carritos feos que uno dibujaba en primaria. Sí, miren, y es que este lado mide 90, pues, no importa, ese es su trapecio, este es un trapecio también, no pasa nada, este es un trapecio y tiene una base mayor y una base menor, ¿sí? Es otra forma de ver un trapecio. Entonces ahí tenemos los cuadriláteros, ¿sí? Hay de muchas clases, de muchas formas. Simplemente tiene que tener 4 lados. Si no tiene 4, nada. Miremos al pentágono. En el pentágono tenemos que tienen que tener 5 lados, ¿sí? ¿Y en qué condición? Regular o irregular, no importa, pero tienen 5 lados. El hexágono tiene 6, ¿sí? Etcétera. Entonces ustedes notan que a partir del 5 ellos tienen nombres como penta, ¿sí? Hexa, 7 sería hepta, 8 sería octa, nona, deca, undeca, dodeca, etcétera, etcétera, y oikos, y bueno, y eso sigue de ahí para allá. Hay unos prefijos, uno no los sabe todo, uno lo busca. Entonces miren, dependiendo del número de lados ya pongo un prefijo y le pongo la terminación gono, ¿cierto? Heptágono, pentágono, octágono, decágono, nonágono, etcétera, ¿sí? Entonces miremos por ejemplo, esta flechita. Vamos a mirar esta flechita. Esta flechita, ¿qué creen? ¿Cómo la llamaríamos? La que tiene el puntico rojo. Heptágono, no, pero Heptágono, muy bien. Yo cuento ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados. Listo, esto es un hepta. Terminación, gono, listo. Terminamos. Esta estrellita, entonces esta estrellita, ¿cómo la llamaríamos? ¿Sí? Uno bien técnico le dice estrellita, le pone el nombre gono, y los niños le dicen estrellita de 5 puntas, pero es lo mismo, se puede decir de las dos maneras. Voy a poner la terminación. ¿cómo que dicen 9, bro? ¿Cuántos? El 9, ¿cómo es que se dice? Nona, pero no tiene 9, cuenta bien. Hombre, Creo que es deca. Es 10. Tengo 5 puntas de dos lados cada una, 5 por 2, 10. Entonces tengo deca. Entonces este es un decágono. 9 sería nonágono, nona. ¿Sí? Entonces mire qué fácil ponerle nombres a estas cosas. Qué fácil ya identificarlos. Entonces miremos un poquito de cómo calcularles dos elementos. Algo que uno lo ve en el día a día, porque realmente lo ve uno en el día a día. Lo que son las áreas y los perímetros. ¿Sí? Usted se va a ir a comprar una casa. Eso es otro chiste nuevo de los vendedores de propiedades. Que es que son muy vivos. ¿Sí? Entonces usted se va a comprar una casa. Ojo pues que este es consejo ya de economía. Consejo de compras, llamémoslo así. Usted se va a comprar su casa.
ahí pego. Tenemos que yo puedo calcular el área de algunas figuras. Entonces, hagamos claridad de dos cosas. Cuando hablo de área, estoy hablando de toda esta parte interna, ¿cierto? De todo este contenido encerrado por la cuerdita. ¿Sí? De todo eso. Eso es área. Mientras que cuando yo estoy hablando de perímetro, estoy hablando de la cuerdita. ¿Sí? Yo puedo coger toda esa cuerdita y estirarla y hacer una sola medida, ¿cierto? Entonces yo hago una pregunta. Con base a lo de ayer que hablábamos de 1, 2 y 3 dimensiones, perímetro, ¿en cuántas dimensiones está? Profe, en 2. ¿Seguro? Coja esa cuerda y la estira. ¿Qué le quedó? ¿La figura en sí o...? Coja la cuerda. Haga de cuenta que eso negro es una cuerdita. O sea, Usted la estiró. estirando la línea recta. Sí, usted la estiró. Oh, uno, ¿Qué le profe. queda? Una dimensión, le queda una línea recta, ¿cierto? Entonces, siempre que hablemos de perímetro, vamos a hablar de metros, centímetros, pies, unidades lineales, ¿sí o no? Ahora, cuando hablamos de área, yo este espacio no lo puedo estirar. ¿Qué me quedó? Como un plano, ¿cierto? Me queda como un plano. Entonces, cuando hablamos de áreas, son dos dimensiones. Eso es algo que se le conoce como metros cuadrados cuando en vainas así de... Entonces, hablamos centímetros cuadrados, metros cuadrados, pies cuadrados y cualquier cosa cuadrada, ¿sí? Listo. Entonces hay que tener cuidado ahí. Entonces hay varias cosas, vean. Cuando usted se compra una propiedad le dice, eso tiene tantas cuadras. Y usted, carajo, cuadras es una expresión de acá, una finca. Usted compra una finca y le dice, tiene 6 cuadras. Y usted, uy, qué montón. Cuando usted va y mira, realmente en hectáreas no son tantas. 6 cuadras vienen siendo como 2 hectáreas y media, algo así. Como 3, pues aproximadamente, no me sé el dato exacto. Yo lo busco y traspaso y hago la conversión. Entonces hay que saber un poquito, que cuál es el usted necesita montar su lindero en la finca, bueno, y cuál es el perímetro que necesito de alambre, cuánto alambre voy a necesitar, para eso necesita medir el perímetro de la finca. ¿Sí? Usted está en el ejército, vigila el perímetro, vigilar el perímetro es vigilar todo el bordito, ¿cierto? Usted está haciendo movimientos lineales en una sola dimensión. Entonces ahora cuando usted compra casa, eso es una maravilla la forma como venden casas hoy en día. A usted llega y le dicen, le vamos a vender 70 metros cuadrados. ¿Y usted qué? ¡Qué maravilla! Me va a comprar 70 metros cuadrados. Pregunte realmente cuántos metros efectivos son. Porque es que cuando usted compraba casas hace años, a usted le decían 70 metros cuadrados y le vendían 70 metros cuadrados. Lo que pasa es que se inventaron un temita ahí de metros cuadrados efectivos. Entonces usted tiene su casa, ¿cierto? Y resulta que su casa tiene un muro por acá, ¿sí? Y resulta que es que aparte de eso tiene unos muros exteriores, ¿sí? Y que tiene otro muro por acá, digamos, ¿sí? Y otro muro por acá. Entonces cuando usted compraba una casa antes, hace mucho tiempo, usted le decía 70 metros, entonces le calculaba 70 metros acá, todo este contenido de acá, ¿cierto? Ahora le dicen 70 metros, le calculan 70 metros de aquí hasta aquí, le calculan 70 metros aquí, le cuentan hasta los muros,
Es claro, eso es un montón. Cuando usted va y dice, dígame cuántos metros son efectivos, esos 70 metros terminan siendo como 60 o 54, dependiendo de las divisiones y de todo lo que haya. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te tienes que restar estos muros, estos muros, estos muros, estos muros, ¿cierto? Entonces resulta que estos 70 metros pasaron a ser como 54 y y eso le genera una sensación a uno de estafa, ¿cierto? Son los trucos que ellos usan ahorita para un precio muy costoso, ¿sí? Un precio muy costoso, ponerle un área muy grande, ¿cierto? Digamos que a 300 millones le ponen 70 metros y usted dice, ah, güey madre, está bien de precio, pero cuando usted mira los efectivos no son tan efectivos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con eso, listo. Entonces mire que estos temas en la vida diaria los vemos, ¿sí? Bueno, segundo. Entonces tenemos esto, que hay unas ecuaciones para calcular áreas. Entonces tenemos que la del cuadrado viene siendo lado por lado, ¿sí? Tenemos que la del rectángulo viene siendo la base por la altura, ¿sí? En este caso, miren, la base por la altura. Que paralelogramo y triángulo, paralelogramo también es base por altura. Ah, pero acá hay que tener cuidado con esto, mire, la altura es de un vértice, recordemos que las puntas se llaman vértices, es de un vértice hasta el lado opuesto, ¿cierto? Hay que tener cuidado con eso. Ah, y el triángulo sería base, la base, por la altura sobre 2. Recuerden, de nuevo, las alturas van de un vértice al lado opuesto en forma perpendicular 90 grados, si no es una mala medida. Si usted va a medir la distancia suya a la pared, tiene que medir una línea perpendicular a la pared, si no estás dando un mal dato, un dato errado. ¿Por qué? Porque la distancia mínima de un punto a un plano es la perpendicular, las otras son distancias máximas, pues no máximas sino mayores a la mínima, ¿sí? Miremos la del trapecio. El trapecio dice base por altura sobre 2, dice base mayor más base menor sobre 2 por altura. Ojo, a mí en esta ecuación me gusta que le pongan aquí los paréntesis. ¿Por qué? Porque eso me da jerarquía a mí de operación, ¿sí? Si yo llego y por ejemplo digo que el área del trapecio es la base mayor más la base menor sobre 2 por altura y no le pongo los paréntesis, uno dice, sí, vea, es que esta división me está diciendo que tengo que dividir esto. Es verdad, pero si no le pongo los paréntesis, podría caer alguien en el error de multiplicar este por este nomás y a este lo deja botado. Entonces cuando yo le doy paréntesis, le doy jerarquía a la operación y digo primero sumo antes que multiplicarlo, ¿cierto? O antes que dividirlo. Alguien podría querer dividirlo y divide 2. No, divido toda la jerarquía, listo. Entonces hay que tener cuidado con esa expresión de trapecio, listo. Bueno, profe, pero ahí está el del círculo. Sí, el del círculo sería, el área sería pi r a la 2. Pero eso no es un polígono. No importa, pongámoslo porque se usa mucho. Y el perímetro sería 2 pi r, ¿sí? ¿Y cómo sería el perímetro del trapecio? Nada, sumo los lados. Y el del paralelogramo, sumo los lados. Y el del triángulo, sumo los lados. Perímetro ya en polígonos es muy fácil porque solo es sumar lados, ¿sí? Eso es como la condición ahí. Bueno, dudas hasta este punto.
No, profe. Todo claro. Listo. Listo. Entonces, hagamos algún ejercicio, ¿cierto? Como para que miremos cositas ahí en los ejercicios. Entonces, cojamos, a ver, algunos por acá. Empecemos desde los más fáciles. Bueno, esto no se ve si se los puse allá en el taller, en la guía, pero no importa, les voy a mostrar. Yo sé que en la guía no les puse todas las áreas, pero ustedes las pueden ubicar, ¿cierto? ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, por acá tenemos lado por lado, base por altura, ya las vimos. En el rombo hay dos opciones: hacerla como el paralelogramo, base por altura, ¿sí? Como se ve acá, se lo llaman romboide, pero paralelogramo o romboide. Pero también en el rombo puedo hacer la multiplicación de las dos diagonales sobre 2, ¿cierto? Esa es otra manera de calcularla. Listo. Bueno, hagamos unos ejercicios. Por acá hay unos sencillitos y vamos a ir subiendo como la listo. Empecemos con uno fácil y ahí vamos calentando. Bueno, ¿cómo creen que es este? ¿Cuánto puede dar este? A este sí le vamos a hacer las dos, área y perímetro, ¿sí? Vamos a calcular primero el perímetro. ¿Cuánto les da el perímetro? Cuarenta. 40. Listo. 40, entonces miremos, dice 8 centímetros, ojo, 40 ¿qué? Pollos, Centímetros. eso, siempre pongan el apellido, 40 centímetros, ¿cierto? Entonces tengo 8 centímetros, 12 centímetros más, 8 centímetros más 12, entonces 8 y 12 son 20 y 20 y 20 nos da 40 centímetros. Muy bien. Bueno, ahora vámonos con el área también. 96. Otra vez, 96 ¿qué? 96 centímetros cuadrados. Eso, bien, bien. Bien que hayan puesto el 96 centímetros cuadrados. Que no se les olvide las dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Dice el problema, base por altura, ¿sí? Entonces yo hago base por altura, que sería 8 centímetros por 12 centímetros. Alguien dice, profe, pero es que la base no era el 12. Si usted pues, recuerda que eso es conmutativo, ¿cierto? Entonces, a veces uno por afán lo pone así, al revés, da igual, altura por base. Y recuerda que si yo giro la figura, pues la altura termina siendo la base y viceversa. Pero sí es bueno que sea riguroso en esas cosas por ahora. Y yo tengo 8 por 2, 16 va una, 8 por una, 8 y una, 9. Centímetro por centímetro nos da centímetro cuadrado, acuérdense. Propiedad de las potencias. Tengo la misma base en multiplicación de monomios. ¿Qué hago? Multiplico estas bases y cómo se multiplican dos bases iguales, se suman sus exponentes. ¿Sí? Mire todas las operaciones que ya uno hace automáticamente sin pensar, solamente porque ya me sé el concepto, ya lo he usado tanto que yo ya voy derecho con él, por eso da centímetros cuadrados. Mire,
Entonces ese centímetros cuadrados salió de todo eso que ya hemos visto, propiedades de potencia, puntificación de monomios, etcétera. Pues todo eso sale de ahí, solo que ya lo hacemos en automático. Listo. Bueno, vamos con otro. Cambiemos esto. A este solo le vamos a hallar el área, porque si es posible hallarle el perímetro, pero se vuelve un sistema de ecuaciones de dos variables que no vamos a trabajar. Hallémosle a este paralelogramo el área. ¿Cómo lo hallaríamos? ¿Cuánto creen que es? ¿Les ayudo con la ecuación? Porfa, profe. Yo creo porque me perdí en la cola. Ok, recuerden que también es base por altura, ¿sí? Para el paralelogramo también es base por altura, por acá la teníamos, ¿sí? El área viene siendo base por altura también. De hecho, ustedes van a descubrir que la del triángulo es base por altura sobre 2 porque cogen el área de un cuadrado y la parten en dos. De un cuadrilátero y la parten en dos. Entonces termina siendo base por altura sobre 2 por eso. Y ahí sale la definición del triángulo. Bueno, entonces en este paralelogramo, ¿cuánto nos da? Pero como si solamente pasa por el ya. Sí, ya. Entonces, Fácil. está. Exacto, ya, no hay problema. Ahora, en algunos ejercicios con paralelogramos vamos a tener el problema de sacar cuánto es esa altura, ¿cierto? 4 centímetros. Entonces área tiene que 4 por 15, 60 centímetros cuadrados. Resulta que en algunos problemas de paralelogramos mi problema va a ser, por ejemplo aquí, ¿cuál sería mi problema? Hallar el perímetro, porque yo no tengo cuánto mide esto. En algunos problemas de paralelogramos me van a dar estos valores de los lados, pero no me dan la altura, ¿sí? Entonces me dan, por ejemplo, esta distancia aquí, hasta acá, ¿sí? Entonces, ¿qué me toca aplicar ahí? Pitágoras, ¿cierto? Para poder hallar esta altura, porque esto sería una hipotenusa, un cateto y otro cateto, ¿sí? Recuerden, estos problemitas ahora son sencillos, pero siempre uno puede ir a buscar problemas cada vez más complejos, más complejos, más complejos, ¿sí? Por ahora solo nos vamos a quedar con esta parte sencillita, después vamos mirando a ver si podemos elevar, si nos da el tiempo de elevar la complejidad. Pero es eso, el típico problema del paralelogramo es ese, que a veces necesito o hallar este, ¿cierto? Y eso lo trabaja uno con Pitágoras. Recuerden que Pitágoras decía que hipotenusa al cuadrado es igual a una base al cuadrado más la otra base al cuadrado, ¿cierto? Es más un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, ¿sí? En este caso, acá habría un ángulo de 90 y la hipotenusa siempre es la que está al frente del ángulo de 90, la más larga de las tres, de las tres lados, ¿sí? Y los catetos son los otros dos lados. Pero sí, este es así sencillito. Miremos este otro. ¿Cómo trabajamos este? ¿Se acuerdan de la ecuación o les ayudo?
Vamos a hallar el área de este. Si necesitan ayuda con la ecuación me dicen. A abrir el paréntesis acá. Profe, no sé, podría dar 52 centímetros, 52 metros, perdón. ¿Cuánto? Profe, a mí me dio 4.47 centímetros. 4.47 centímetros. ¿Cuadrados o sencillos? No, profe, solo puede metros. Metros. Solo metros. ¿Pero qué estás hallando? ¿Área o perímetro? Ah, no, profe, yo confundí esa fórmula, estoy haciendo otra cosa. Ah, ok, dale. Luisa me está preguntando algo, ¿cierto? Pues que me dio 52 metros cuadrados. 52. Bueno, vamos a mirar. ¿Alguien le apuesta otro valor? Pues que si no me sé la fórmula, pero la interpreté pues, de alguna forma por otro lado, pero no sé si esté bien. Bueno, vamos a mirar. Profe, Sí. eso que hay sumar a la base por el... Hay que sumar esos cuatro o multiplicarlo. Miremos la fórmula, acá está. Base mayor más base menor sobre 2 por altura. A ver si así ya la cogen. Obviamente yo pues no les puedo pedir que la sepan de memoria, ¿cierto? Porque apenas la vimos hoy. Pero es esta es la fórmula. Entonces, ¿qué creen? ¿Cuánto sería? Miren que yo siempre que hago el problema, lo primero que pongo es la ecuación. Ese es parte de como el proceso que ustedes van a empezar a hacer en la hoja número 3, ¿cierto? Pongo la ecuación. ¿Lo hacemos? ¿O les doy un minutico más? Profe, Dime. a mí me dio 234 metros cuadrados. Este es el área, ¿cierto? Sí, 234. Sí. Anotemos ese valor a ver cuál nos dio. 234 metros cuadrados. Vamos a ver. ¿Ustedes lo hacemos ya? ¿O alguien le va a dar a apostar otro valor?
Ok, vamos a hacer. Entonces tengo 13 metros más 9 metros, ¿cierto? Y la altura, Ah, profe, porque me dice, confundí, multipliqué eso. Profe, eso no sería 4,68, 4,68. 4,68 metros cuadrados. Vamos a ver. Tengo área mayor, base mayor más base menor. Por la altura, que es 4. Listo. Yo no me sé la respuesta. Vamos a mirar cuál nos da. Entonces decimos, por jerarquía, primero voy a sumar esto. ¿Sí? Por jerarquía de operaciones. Primero sumo esto. Es 13 y 9, 22, ¿cierto? Dividido 2 por 4 metros. Por jerarquía de operaciones puedo hacer tanto la división como la multiplicación. Cualquiera de las dos las puedo hacer ya. Voy a hacer la división. 22 dividido 2 me da 11. Y metros. Por 4. 11 por 4, 44. Metro por metro, metro cuadrado. Entonces nos da es 44 metros cuadrados. Y por ponerme a multiplicar números que no son. Eso. Entonces el error puede ser ahí. Entonces a veces multiplicamos estos. Seguramente es cierto. Eso fue lo que hizo José, ¿cierto? Multiplicó estos dos en vez de sumarlos. Y después multiplicó, claro, seguro le da algo muy grande. De pronto, no sé qué otra opción. Bueno, Luisa decía que no se sabía la ecuación cuando nos dio este valor, ¿cierto? Entonces que la interpretó, es válido. Hernán, no sé de pronto dónde puso mal el dedo en la calculadora, ¿cierto? Que incluso daba al parecer... Profe, en la suma, profe. Acá fue el error, ¿cierto? Listo, pero vea, ustedes como programadores, esa es la vida de ustedes. Ustedes tienen que estar corrigiendo errores todo el tiempo. ¿De dónde sale esta ecuación? Alguien me la preguntó. Esta ecuación sale de esta. Llegan y lo parten así. Entonces terminan teniendo un rectángulo de 9 y altura 4 hacia en esa área y dos triángulos. Que cuánto miden estos dos laditos, ese es el problema, y le calculan el área a estos dos triángulos y de ahí sacan esta ecuación. De la suma de dos triángulos más un rectángulo sacan esto, ¿sí? Eso, de ahí sale realmente esa ecuación. Es como la historia de la ecuación, sí. Entonces miren, hasta ahora los problemas no son complicados, solo que, claro, ustedes no se saben de memoria las ecuaciones, pero como yo les decía, cuando las propiedades, yo no me sé las propiedades de memoria, pero las puedo coger en una hojita, tenerlas aparte y las voy mirando. Uno de tanto usarlas termina memorizándose todo eso, ¿cierto? Eso no es complicado. Puede pasar un caso opuesto, ¿sí? Miremos este está interesante. Pero eso ya es, vamos a hacer como una introduccióncita a eso antes de hacer esto. Acá estamos yendo en la dirección de la ecuación, es muy fácil, ¿sí? Vamos a hacer algo acá y es que ustedes, vamos a asumir que el igual es como si fuera la cerca de una, no sé, el que cuenta ovejas por la noche, ¿cierto? Es una cerca. ¿Sí? Resulta, esta es la que vamos a ver, que el igual es como una cerca. ¿Sí? Entonces yo tengo mi ovejita, vamos saltando la cerca, una oveja.
ovejita ahí de orejas negras. ¿Sí? ¿Qué pasa si la oveja salta a la cerca? No vaya a decir que se duerme. ¿Sí? Al otro lado se convierte en lo opuesto. Si acá es oveja, al otro lado va a ser chuleta, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Lo mismo pasa con el igual. El igual es una cerca, ¿sí? Y yo tengo que manejar ese igual de esa manera. Si a este lado soy positivo, al otro lado me vuelvo negativo. Si a este lado soy negativo, al otro lado me vuelvo positivo, ¿sí? Si a este lado soy multiplicación, al otro lado soy división. Si a este lado soy división, al otro soy multiplicación. Si en este lado estoy arriba, en el otro estoy abajo. Si en este lado estoy, y viceversa, claro está. Si en este estoy abajo, entonces al otro estoy arriba. Si a este lado soy potencia, al otro lado soy raíz. ¿Sí? Y viceversa, si a este lado soy raíz, al otro lado soy potencia. ¿Sí? Eso es como lo que tengo que tener cuidado con el igual, ¿cierto? Manejarlo como si fuera una cerquita que me transforma, ¿cierto? Ella me transforma. Entonces, el igual tiene esa característica, ¿cierto? ¿Sí? El igual transforma a las operaciones matemáticas. ¿Y esto para qué? Para que podamos hacer un ejercicio. Entonces hay que tener muy presente ese tema del igual. Ahí es donde muchas personas se equivocan, que ay, yo no sé despejar. No, si usted sigue esta reglita, donde la cerca la transforma, no va a tener problemas para despejar. ¿Sí? Yo les he dicho 1000 veces, la matemática es un tema de reglas. Si usted no sigue las reglas, la matemática se la cobra, ¿sí? Pero es un tema de seguir reglas no más. Por eso es tan fácil. Miremos este. Entonces tenemos que me dieron un caso donde me dan el trapecio, pero ya me están dando es el área. ¿Y aquí qué? ¿Qué hacemos? Me dieron el área, pero no me... y me dieron las dos bases y me están preguntando por la altura. Entonces, si lo vamos a hacer estricto, decimos datos, tenemos que el área es igual a 196 centímetros cuadrados, que la base mayor es igual a 38 centímetros y que la base menor es igual a 18 centímetros, dice mi problema. ¿Sí? ¿Y qué me piden? ¿Qué tengo que hallar? Esto sería lo que iría en el resumen, ¿cierto? Hallar. ¿Qué tengo que hallar? Tengo que hallar la altura. ¿Sí? Ahora el proceso. Yo en el proceso solo pongo ecuaciones. Mi ecuación dice base mayor más base menor sobre 2 por altura. Y entonces hay un tema que es que despejar significa dejar sola. Entonces yo tengo que identificar a quien quiero dejar sola. Vean, es a esta de acá la que quiero dejar sola. Vamos a ponerla en rojo para que sea visible, o en otro color, ¿sí? Es a esta a la que yo quiero dejar sola, porque es la que estoy buscando, la que me está pidiendo el problema, el requerimiento, ¿sí? Entonces empecemos a usar las reglas de la cerca. Vean, la cerca está acá, este man está abajo, ¿cómo queda en el otro lado? Arriba. Está dividiendo, ¿cómo queda el otro lado? Multiplicando. Entonces hagamos eso.
queda A, pues paso el 2 para acá y me queda esto. ¿Sí? Seguimos. Ojo, ojo aquí, que lo que yo tengo que tener mucho cuidado. Si hay algo entre paréntesis, ese algo entre paréntesis lo tomo como si fuera un todo, ¿sí? Me olvido de lo que hay adentro. Lo cojo como si fuera una letra. Un 2, una H, una A, ¿sí? ¿Qué está haciendo todo este paréntesis acá? Está multiplicando. ¿Qué tiene que pasar a hacer al otro lado? A dividir. Entonces alguien puede decir, profe, pero la regla no decía que si soy suma al otro lado paso a restar. Sí, si yo estuviera haciendo esto. Esto está más, pasa al otro lado como menos. Pero como yo lo tomo como si fuera un todo, lo que haya dentro de él no me importa, porque es como si yo estuviera cogiendo una letra. Vamos a escribirlo aquí aparte. 2A igual, voy a escribir que todo eso se va a llamar Z por H, ¿cierto? Entonces yo cojo 2A sobre Z igual a H, ¿cierto? Lo cojo como un todo. Ahí hay que tener mucho cuidado. La regla dice que si soy más paso a menos, pero si estoy dentro de una jerarquía, que es la del paréntesis, yo cojo todo eso como un todo, ¿sí? No lo puedo pasar así nomás, ¿sí? Lo paso completo. Entonces, bueno, ya me quedó despejadita la ecuación. Profe, ¿por qué la volteó? Porque es lo mismo, yo puedo switchar un igual, ¿cierto? Entonces, si yo lo volteo todo, respetando sus signos y todo, es lo mismo. Ahora sí metámosle valores. 2 por, ¿qué teníamos? 196. 196 centímetros cuadrados sobre 38 centímetros más 18 centímetros, ¿cierto? Eso es lo que teníamos acá arriba, 38 y 18. Miren, ya puedo calcularla. Entonces, ya esto es calculadora. 2 por 196, me da 2 por 6, 12, va 1, 2 por 9, 18 y 1, 19, va 1, 2 por 1, 2 y 1, 3. Centímetro cuadrado. Sobre, hago la operación, 38 más 18 me da 48, 56 centímetros. Ojo, porque cuando sumo monomios dejo el mismo apellido, ¿cierto? Se me va a cancelar uno de estos con uno de estos, porque recuerden, resta de exponentes. Si estoy dividiendo con la misma base, los exponentes se restan. Y 392 dividido 56, abajo de mama. Esto cuánto nos dará, lo que el 5 en el 9, 7, ¿cierto? 7 por 6, 42 van 4, 7 por 5, 35 y 4, 39. Lo puse donde no era este. ¿Sí? Ay, nos dio exacta, qué maravilla. 39 a 39, 0. Listo. Entonces nos dio 7. Resulta que esto es 7 centímetros. Listo. Mire, el mismo problema, la misma ecuación, pero ya me toca tener cuidado en este caso porque hay que trabajar la ecuación, hay que despejarla, ¿sí? Entonces ahí hay que tener cuidadito con eso, con las jerarquías y con el cambio de signos cuando pasa la cerca. Bueno, muchachos, ¿qué dudas tenemos hasta este momento?
No, profe. Todo súper claro, profe, está bien. Todo muy bien, ¿cierto? Yo creo que ya hoy pueden atacar, ya con esto que vimos, ya pueden atacar el problema de área que hay en la hoja número 2. Recuerden, ya más que la dificultad me interesa es que ustedes empiecen a trabajar el proceso tipo algoritmo, porque es que tienen que empezarse a meter en ese juego, porque es lo que van a hacer de aquí para arriba, ¿sí? Entonces me interesa mucho más el proceso que empiecen a hacer procesos claros, ¿sí? Series de pasos. Eso me parece mucho más, lo que le veíamos en primaria, me parece mucho más importante que cualquier otra cosa. Listo. Bueno, si no tienen inquietudes, entonces para no robarles mucho descanso, nos vemos si quieren ahora a las 11. Listo. Listo, profe, muchas gracias. Ok, gracias. Listo, profe, muchas gracias. Hola, saludos, gracias.